Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas audiencia, oyentes y escuchantes de Enlace Iberoamericano, perteneciente a Radio Mercosur y de Prensa Mercosur. Hoy tendríamos que hablar de un tema que es de actualidad, que debemos impulsar todos los hermanos iberoamericanos. El tema va a tratar de la innovación empresarial, de las startups que se llaman, o sea, de las empresas innovadoras y que crean tecnología, y en general de ese mundo del emprendimiento vinculado al ámbito tecnológico. Para ello contamos con un hombre de una experiencia, aunque es joven, muy arraigada, don Rubén Correa, de Perú, donde desde allá ha sabido encontrar las herramientas fundamentalmente de software para enseñar a aprender. Nada hay más valioso en esta sociedad disruptiva, donde estar al día es importante para la gente que quiera actuar, que aprender a aprender. Y para eso nos va a hablar Rubén Correa, tanto del aprendizaje como de la innovación, como de la tecnología, como de las startups. Un hombre que desde Perú tiene mucho prestigio y ahora mismo está dando una serie de conferencias por España y unas entrevistas donde, pues, con una autocrítica a nuestra cultura, nos encomienda ponernos las pilas y ponernos al día, sobre todo el sistema educativo y universitario. Estoy orgulloso de que don Rubén Correa pueda, pues, enseñarnos a aprender y animarnos a la curiosidad de abordar todo este mundo nuevo que viene de la digitalización y de la transformación digital para nuestros hermanos latinos y también en Europa. Por lo tanto, muy contento por que Rubén nos acompañe. También tenemos que ir a saludar a nuestros corresponsales. Saben que aquí en este programa, para que vean que es en vivo y en directo, solemos dar alguna noticia o del día o de la semana desde diversos puntos de nuestra amplia geografía iberoamericana. Y yo quisiera en estos momentos, pues, contar siempre con la presencia y el buen criterio de un corresponsal que tenemos en Colombia. Como ustedes, Colombia está entre los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y tiene grandes vinculaciones con muchos países. Yo creo que es un enclave estratégico del mundo latinoamericano, además de ser una zona linda, bella, y que hablan un español que a mí me enamora. Y allí tenemos en Bogotá a un grandísimo periodista y corresponsal, un hombre de grandísimo corazón, tan corazón como bella es Colombia, y este hombre es Carlos Castañeda, al cual gustosamente le cedo la palabra para que nos informe. Don Carlos, dígame usted. Javi, muy buenos días. Aquí en Colombia son las 11:05 de la mañana, aún aquí en Colombia. Javi, ¿sabes cómo es la campaña de este gobierno para vender a Colombia ante el mundo? Es la siguiente: Colombia, el país de la belleza. Esa es la campaña que el gobierno se ha propuesto para vender en todos los rincones del mundo esa exótica belleza con dos mares, como usted lo ha dicho. Hermano Carlos, o sea que usted y yo teníamos razón. El gobierno va a vender lo que usted y yo llevamos ofreciendo hace mucho tiempo, y es indudable el país más bello del mundo mundial, ¿cierto? Así es, Javi, el país de la belleza. Saludo muy cordial a don Rubén Correa de Perú, un hermano sudamericano. Saludos.
Un abrazo para ustedes de Colombia y saludos también para mi querido Gilson y por supuesto a mi gran amigo Javi. Le tengo noticia de Colombia a Javi, a todos los presentes y sobre todo a los oyentes, que es la razón de ser de nosotros. En el día de ayer se cae la reforma a la educación del gobierno propuesto por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso por falta de tiempo. Recordemos que hoy se acaban y se van de vacaciones los senadores y los representantes del Congreso de la República y en el día de ayer se hundió por falta, como repito, de tiempo. El Congreso hundió este proyecto de la reforma a la educación al no lograr la conciliación a tiempo. Esto confirma el virtual hundimiento de la ley estatutaria que buscaba consagrar la educación como un derecho fundamental al no ser incluida en el orden del día de ayer, 19 de junio. El Senado debía aprobar alguna de las ponencias antes del 20 de junio. Solo de esta manera se podría crear una comisión accidental para conciliar el texto aprobado en la Cámara y el que sería aprobado en el Senado. La fecha límite para el debate era hoy 20 de junio, y el principal obstáculo fue la falta de acuerdo entre las tres ponencias. Una, la del gobierno nacional, otra, la de la oposición y otra tercera de un partido que se llama el Partido Liberal. Falta de consenso llevó al ultimátum del proyecto. La situación se complicó cuando la bancada de gobierno no acogió al acuerdo logrado en la Comisión Primera del Senado, lo que permitió que tanto afines como opositores apoyaran inicialmente la iniciativa. Esto resultó en la presentación de dos ponencias distintas y el retraso de su agendamiento. Al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto debería ser debatido en una misma legislatura. Pues ante el hundimiento de este proyecto a la educación festejan los profesores porque a última hora la oposición metió dos artículos dentro de la ponencia de la oposición, que son que los recursos del Estado, los recursos que recogen del impuesto de todos los colombianos, también se fuera para la educación privada. Y ellos, FECODE, que se llama la Federación Colombiana de Educadores, no estuvo de acuerdo y hicieron marchas, paralizaron sobre todo a Bogotá, y finalmente en el día de ayer este proyecto de la educación se cayó en el Congreso de la República, mi querido Javi. Pues muchas gracias, Carlos, por tu crónica siempre objetiva y cariñosa. Tenemos también a otros representantes de Prensa Mercosur, y antes de pasar a hablar con nuestro invitado Rubén Correa de la temática, digamos, de innovación empresarial, digitalización y startups, querría yo solicitar a nuestro director Gilson Carmini si tiene algo que comentarnos desde esa zona trinacional que él también trabaja entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde él siempre anda del puente a la Alameda, del puente de la amistad a la Alameda de la integración. Dígame, nuestro director, ¿qué puede comentar? Muy buenas tardes a todos, un saludo cordial ahí para Rubén Correa, ¿no? Hoy nosotros vamos a escuchar un peruano y vamos a, más que todo, saludar a la gente maravillosa de Perú, ¿no? Un fuerte abrazo para todos que están en sintonía de la Radio Mercosur. También fuerte abrazo para él, ¿no? Daqui a poquito vamos a preguntar de quién es el ceviche, si es chileno o peruano. Ahí que empieza la pelea, mis queridos hermanos. Bueno, daqui a poquito vamos a traer muchísimas informaciones también en el enlace sudamericano en la noche. Tenemos informaciones muy importantes. Va a estar con nosotros Marcelo Volpi,
¿no?, de la Expo Mercosur. Exactamente, hemos tenido un cambio de fecha porque mucha gente importante ahora va a participar, en presidentes de varios lados. Entonces hemos arreglado la fecha, que había otro evento importante de la comunidad andina. Entonces en la noche va a estar con nosotros, y también va a estar con nosotros una persona muy influyente en la área política y de marcas y registros de empresa e innovación también, para hablar sobre el tema político y comercial de la América del Sur. Más en la noche vamos a estar trayendo más información. Bueno, en el día de hoy es feriado en Argentina, ya que se celebra el Día de la Bandera, ¿no?, el 20 de junio en Argentina. Se trata de una fecha patria muy importante, que está incluida en el calendario de días festivos y feriados desde 1938. Bueno, usted quiere saber por qué se celebra el Día de la Bandera en Argentina, entre en nuestra página web, ¿no? Y también tenemos información en la área de salud, el poder del magnesio y la reducción abdominal y salud digestiva. Usted va a encontrar eso de ahí. Y también nosotros queríamos dar una nota de pesar, ¿no? Falleció el cantor Christian, ¿no?, de la antigua dupla sertaneja Christian Ralph, ¿no?, parte de mi vida, acompañé esos cantantes maravillosos, hizo muchísima música bonita, y es una pérdida muy grande para Brasil y para el mundo que le gustan las buenas músicas brasileñas. Entonces, así que dejamos ahí un pesar muy grande, un fuerte abrazo y fuerza para todas las familias y los fans de ese cantante fantástico, que era considerada la dulce voz sertaneja, ¿no? Tenía una voz muy dulce, muy suave, junto con su hermano, que ya no cantaban juntos, pero dejaron muchísimo suceso. A los 61 años de edad, falleció por causa de problemas que ya venía grabando con el tema de un trasplante de riñón y también otros tipos de problemas. Así que regresamos contigo, Javier, y ahí ya llegó Manuel Trovajo, y dejo ahí para que usted termine esa tertulia con nuestros corresponsales, y posteriormente nosotros vamos a hablar con nuestro querido Rubén Correa, ¿no? Y vamos a querer ahí saber muchísimas cosas de nuestro querido y amado Perú P. Que debo felicitar a Gilson y nuestro director, porque hemos, digamos, modernizado y tenido una nueva template que dicen los técnicos, o sea, un nuevo diseño de página web, donde ha habido que trasladar 300 y pico mil documentos desde el 2005 que Prensa Mercosur lleva acumulando información sobre nuestros hermanos latinoamericanos y también de esta zona, y esos documentos han tenido que pasar a una base de datos y a su vez entroncar y casar acompañamiento. Pues menos mal que nuestro director contó también con la ayuda de algún técnico informático. En cualquier caso, hemos cambiado el diseño y estamos siempre intentando hacer lo que los japoneses llaman kaizen, esto de la mejora continua. Nuestro director es un hombre que siempre está intentando aportar nuevas mejoras a nuestra página, y también saber que sepan nuestros oyentes y nuestros lectores del diario online que estamos abiertos a cualquier sugerencia, porque yo sé que nuestro director, su primer objetivo es servir a las intenciones de esta línea editorial integradora, no solo en el ámbito latinoamericano, sino también con España, Portugal y la Unión Europea, porque hay muchos hermanos latinos aquí. Somos 88 millones que hablamos español o portugués en la Unión Europea. Tengan en cuenta que Alemania son 86 millones la población, y por lo tanto creo que nuestro director desde aquí necesita todo nuestro apoyo, y lo tiene, y es un gran técnico también, no solo en diseño y en marketing, sino me ha asombrado su capacidad de programación, incluso se atreve con las bases de datos. Por lo tanto, eso también es una noticia, y yo ahora me atrevo, si quiere, antes de pasar a hablar con nuestro invitado Rubén Correa y del tema que les hemos dicho, don Manuel Trovajo, que desde México, desde una zona preciosa, cafetal, y que tiene un gran clima. Por otro lado, Veracruz pues es, digamos, una de las regiones que más mira a Europa. El puerto de Veracruz siempre fue el puerto de entrada de los españoles y de los europeos. Pues desde ese estado y una zonita cerca de Jalapa, la capital, ahí está nuestro compañero Manuel Trovajo, y no sé si él querrá hacer algún análisis o alguna cuestión. Dígame, don Manuel. Pues muy buenas tardes, muy buenos días para acá.
Yo, como siempre, les comento, primero saludarles y, lógicamente, pues escuchar aquí a nuestro invitado. Tengo un poquitito de ruido aquí, pero todavía a ver si me lo quitan. Y luego ya le preguntaré y luego ya comentamos. Así que tengamos buen programa y buen día para todos. Pues muchas gracias, y yo quisiera desde aquí pues simplemente daros un par de noticias, pero sobre todo yo creo que debo decirte que hace 10 años, en junio del 2014, el actual monarca Felipe VI accedió al trono, y no eran cosas fáciles, no pintaba fácil para la monarquía, pues que tenía algunos regustos amargos de abdicación de su padre y algún problema de cuñados, digamos. En cualquier caso, don Felipe, sinceramente, desde su seriedad y responsabilidad, prometió vestir a la corona con honestidad, transparencia y ejemplaridad, y lo ha superado con creces. Creo que es simbólico creer que nuestro Felipe VI ha conseguido en 10 años un trabajo extraordinario, sinceramente, y se ciñe a la Constitución y a sus valores. Debo de estar orgulloso de decir que su lema, el lema de respeto y lealtad al pueblo español, es servicio, compromiso y deber. Y pudiera explicar en qué consisten estos tres grandes principios, pero ya que tenemos que seguir con el tema y el invitado, solo decir que en las condecoraciones que dio al mérito civil a 19 hombres y mujeres ejemplares, que son la corona en el Palacio Real, da estas condecoraciones a la sociedad civil, a la cual se debe, y ha hecho protagonistas a 19 ejemplares españoles. Solo decirles, el mejor embajador de la marca España es nuestro monarca, casado con una asturiana, muy criticada, pero que es ejemplar también en su desarrollo. Y con respecto a Latinoamérica, ha hecho muchísimos viajes ya de cuando príncipe, siempre ha estado en la toma de posesión. Y en este último discurso de la corona de Navidad ha dicho que tenía dos prioridades, y puso la primera, nuestra proyección exterior hacia Iberoamérica, y la segunda, Europa. La Unión Europea para él es la segunda, señores. Decirle que el respaldo mostrado por el rey al tejido social y empresarial español es extraordinario. Y en palabras que quiero cerrar con ellas del presidente de la patronal, que es lo que vamos a hablar hoy, de la innovación empresarial, de los que tiran del carro, a mi entender. No son lobos a los que hay que abatir, ni vacas a las que hay que ordeñar. Los pequeños y medianos empresarios, y las grandes también, por supuesto, representan el 90%, 90 y muchos por ciento del tejido empresarial. Y sus trabajadores, la pequeña y mediana empresa, los trabajadores, que también representan el 70% del empleo. Y probablemente más del 60 y tantos por ciento del Producto Interior Bruto de todos los países. Yo tengo un lema también. Dime cómo tratamos a la pyme y te diré la prosperidad de ese país. En Suiza no hay ninguna ley, no hay ninguna ley que no pase por la comprobación de las pequeñas y medianas empresas. Y durante 13 años lleva siendo el país más innovador. Bueno, a lo mejor estamos equivocados, pero es algo a tener en cuenta. Y en palabras de Antonio Garamendi, habló del rey Felipe II diciendo que como embajador de la marca España, el valor del rey es incalculable. Yo pienso lo mismo. Recordar también a nuestra sociedad. En las sociedades democráticas más avanzadas, de los 20 países, 10 son monarquías parlamentarias, pero hay un claro ejemplo que la gente no reconoce, que es que el jefe del Estado de Canadá, el jefe del Estado de Australia, el jefe del Estado de Nueva Zelanda, países, por otro lado, bastante, junto con Japón, Dinamarca, Noruega, Holanda. Bueno, pues el jefe del Estado de Canadá, Nueva Zelanda y Australia es el jefe, es el rey de Inglaterra.
creo que esto da una seña de identidad de los países que abrazan la innovación y la modernidad con la mejor de sus tradiciones. Y yo ahora paso, si parece bien, a el tema y a la persona. Don Rubén Correa, ¿está usted por ahí presente? Yo creo que lo tenemos cercano y quisiera que abriera el micrófono para poder presentarse y poder, pues hablar de este tema que usted trabaja desde siempre, don Rubén, un jurista de reconocido prestigio que se pasó al mundo de la tecnología con armas y bagajes que dirían los medievales, y quisiera que nos dijera a nuestra audiencia, después de presentarse, pues cómo fue ese paso del mundo jurídico, que a mí también me ha cautivado el mundo de la tecnología, y un poco contar sus orígenes sobre ese, digamos, apasionamiento tecnológico. Don Rubén, muy buenas, me alegro tenerlo aquí. Dígale a nuestra audiencia iberoamericana, usted es un iberoamericanista muy bueno, de hecho tiene por aquí también a su hija. Coméntenos algo de ese mundo iberoamericano y cómo lo recibimos en España y todo eso, y luego hablamos de esos orígenes. Gracias, Rubén. Gracias, muchas gracias, Javier. Un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Realmente emocionado de la forma y del vínculo y de los lazos de amistad que unen a Iberoamérica. Agradezco a todas las palabras de saludo de Manuel, de Carlos, de Gilson, de Brasil. Muy emocionado de estar compartiendo esta tertulia, como le has puesto ahí, esta reunión. Y bueno, si me preguntas por brevemente qué me apasionó a mí, bueno, yo vengo del mundo jurídico, estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad de América, que existía aún antes que existieran las universidades como Harvard o las universidades en Estados Unidos. Prueba de la intención y de la vocación de la corona española de darle el estatus a los países hispanos, de darle un estatus no de colonias, sino de países hermanos, de países que forman parte de la hispanidad. Tan es así que se llamaba a todos los españoles americanos, y por otro lado, la primera gramática, antes que se reconociera a otras gramáticas locales, fue la gramática quechua, ¿no? De los antiguos incas. No solo eso, sino que además la inmensa labor de España en Iberoamérica, y en especial en mi país de origen, fue el legado de todas las universidades que se fundaron en el 1500, ¿no? La Universidad del Cusco, la Universidad de Huamanga en Ayacucho, la Universidad de Piura, conjuntamente con las ciudades del interior del país, y grandes hospitales y todo lo que demanda una cultura, ¿no? Una cultura que nos une, una cultura que como me dicen varios amigos españoles, no hay que contarle nada en general a un sudamericano, es decir, tenemos la misma cultura, el mismo idioma. Brasil, muy parecido, obviamente, el portugués se entiende, ¿no? Perfectamente nos entendemos con un brasileño de la mejor manera. Y por supuesto, la religión, el cristianismo y otros valores tradicionales. Entonces yo creo que es algo que, bueno, a propósito de escucharte sobre lo que dijo el rey, que su prioridad era Iberoamérica antes que la Unión Europea. Me parece sumamente emocionante escuchar eso de un español de Asturias como tú, Javier. Y bueno, solamente para decir que estudié en San Marcos, pero hacia el año 2001 se me presentó una idea en un gran congreso de alcaldes y regidores. Hubo una persona que me presentó un prototipo de software para mejorar la inteligencia en las personas. Me decía que las universidades estaban perdiendo el tren de la historia, y yo lo he vuelto a repetir en la conferencia la semana pasada, aquí en la Nueva España. Han perdido el tren de la historia en el año 2000, que era el camino absolutamente digital, y hoy el camino que debieron hacer de inteligencia artificial aplicada a la educación. ¿Por qué razón? Porque ahora, justamente a través de startups o a través de empresas innovadoras, muchos
muchos, vamos a decir, iberoamericanos ven con buenos ojos no estudiar una carrera universitaria, sino más bien ser productivos estudiando programas que son de utilidad, de productividad y de implicancia directa en lo que vive el mundo hoy, ¿no? Esta era digital y disruptiva, más que disruptiva, porque la inteligencia artificial de hecho, ya lo está cambiando nuestras vidas, va a dejar sin empleo a mucha gente y va a crear otros nuevos empleos, por supuesto. Pero te dejo, Javier, para que me hagas las preguntas que desees, porque de repente yo me explayo emocionado en algunos temas y, como te decía, yo soy formado en Derecho y Ciencias Políticas, pero me manifiesto un educador, porque desde que antes de terminar la universidad yo ya enseñaba gramática castellana y luego empecé a enseñar con software, con el soporte en software, métodos de superaprendizaje, métodos de ingeniería del conocimiento para mejorar la inteligencia verbal, la capacidad crítica, la lectura de alta performance, todo a nivel de técnicas con software, ¿no? Por eso nuestro concepto es superaprendizaje. Bueno, estoy ya en tus preguntas, Javier. Y nuevamente un abrazo a todos los participantes de esta reunión, nuevamente a cada uno de ellos un abrazo fraterno. Pues así es. Yo, antes de pasar, que luego hablaremos de esa dinámica de startups, que fíjate, Star viene de estrella y apps arriba, o sea, estrellas emergentes, llamémosle, podemos decir empresas emergentes, estrellas iniciadas, debíamos de tener esta palabra también para el español o castellano, startups, digitalización y tal, era la temática que trabajas muy bien unido al aprendizaje. Pero si me disculpas, querido Rubén, yo quisiera ceder previamente la palabra a una gran colaboradora y que tiene un podcast, Hermanos, dirigido a la mujer emprendedora y también en clave de fémina al mundo de la sostenibilidad, una persona de gran sensibilidad, ya digo, que está en Miami, en Florida, y que es colombiana de origen, y su esposo también. Pues esta gran luchadora por los derechos de la mujer y del medio ambiente la tenemos aquí, y es un lujo, y yo quisiera que ella pues presentara o comentara algo a ti, Rubén, antes que a mí, porque ya digo que en breve tiene un programa. Hoy también tenemos a última hora de la noche, hora española, el otro podcast Enlace Sudamericano, que tratamos más, digamos, el ámbito político y de Parlasur y del Mercosur, que este es más diverso, más variado. Pero en cualquier caso tenemos a Brigitte Ripamonti, que tiene un hijo pues jugando en el Barcelona, sin duda uno de los mejores equipos del mundo, y estamos muy orgullosos de ellos. Si me permite, Rubén, voy a pasar la palabra a Brigitte para que ella te comente algo. Gracias, Brigitte. Bueno, pues muchas gracias, don Javier. Como siempre, su podcast me ilusiona porque está trayendo gente brillante cada vez más impresionante. Pues un gusto saber de ti y lo que estás haciendo. La verdad, entro a saludar y a invitarlos a obviamente escuchar nuestro podcast con una maravillosa invitada que tenemos el día de hoy, nuestra querida Montserrat Dalmau Lafuente, que es la secretaria general del Partido Popular de España y secretaria del Consejo de Residentes Españoles en México. Una mujer que nos hablará de decisiones que se están tomando completamente radicales y importantísimas para América Latina en términos políticos, porque vuelve la derecha a liderar muchos cambios en Europa, y queremos tener un poquito de su observación al respecto de cómo ve ella estos cambios, sea positivo o negativo. Yo creo que todo lo bueno trae algo malo y todo lo malo trae algo bueno, pero quiero coger un poquito de su pensamiento de ella sobre estos nuevos cambios geopolíticos, cómo afectarán a América Latina, por supuesto, porque toda Europa tiene intereses en América Latina. Y pues desde mi ángulo, encantadísima de tener, como siempre, don Javier, usted, grandes personajes visitándolos el día de hoy, y bueno, aquí para saludarlos y esperando que nos veamos el día de hoy tanto en Enlace Sudamericano como en Women Talks, que les estaremos compartiendo esta gran entrevista el día de hoy.
Pues gracias. Ha levantado la mano virtual y ya pasamos, Rubén, a... Bueno, hay tanto que comentarte sobre un tema tan amplio que vamos a continuar en tu línea, pero previamente yo tengo que seguir una mano virtual alzada en esta audioconferencia de nuestro gran director Gilson. Me parece que quiere pedir la palabra. Dígame, don Gilson. Muchas gracias, mi querido hermano Javier, un abrazo ahí, ¿no?, para todos los oyentes. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta para nuestro querido Rubens, y también primeramente quiero hacer un saludo especial ahí para nuestro querido hermano Dani, ¿no? Dani allá de Ecuador, trabaja con camarones, maíz, va a estar ahora en la próxima Corea LAC, Foro del Comercio e Innovación, que va a ser en Rio de Janeiro, Brasil, del día 25 al 26 de julio. Entonces ahí patrocinado pelo BID, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo, también por Investe, Ministerio de Economía y Finanças, não, de Coreia del Sur, COTRA, não, que é a Associação de Coreia de los Empreendedores Coreanos. Então, uma grande oportunidade para estar nesse fórum. Muito pronto nós vamos atraí-lo também. Então, era isso que queria comentar. E queria fazer uma pergunta para nosso querido Rubén, não? Nós sabemos que Perú tiene gente muchísimo capacitado, principalmente na área de tecnologia. Y la pregunta que le hago, ¿cómo está hoy día digamos, la preparación sudamericana para la innovación a la tecnología, principalmente en la área empresarial? Tú ves que muchas empresas aún siguen con sistemas operativos muy desfasados, lo que hace con que las fraudes, ¿no? Y no solamente las fraudes, sino que também as falsas estadísticas não pueda contribuir para um melhor desenvolvimento da empresa, não? Como está ranqueado aqui Sudamérica em matéria de empresariales inovadores? Porque nós hemos visto agora um fórum que tuvo em Europa, onde nós os brasileiros temos na área de educação muito pouca criatividade. Quedamos em 46º posto e Peru ha estado aí em 17º, se não me equivoco. E realmente, assim, me pergunto, que se está fazendo de diferente e quais são os países que estão adotando na área empresarial, não? Porque sabemos que a área empresarial é um pouco diferente. Então essa é a nossa pergunta inicial, meu querido hermano, e um abraço. Bueno, tú estás en... Gracias, Gilson. Bueno, la verdad que acá hay una dualidad de aspectos. O sea, vamos a decir, el lado positivo es que los iberoamericanos no esperan que el gobierno les dé un puesto de trabajo, ¿no? La llamada extralegalidad que llamó Hernando de Soto en algún momento no es la ilegalidad, sino personas que tienen iniciativa y se buscan una idea innovadora, se agrupan a veces en empresas familiares y crean un negocio o un servicio y tratan de ser empresas, vamos a decir, autogestionarias, pero muchas de ellas solamente logran una subsistencia. Entonces, aquí hay un tema de fondo. Es el hecho, la realidad empuja a Latinoamérica, Iberoamérica, a crearse su propio empleo, para lo cual hay muchas barreras burocráticas también y hay mucha tramitología que finalmente la obvian los innovadores y, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, se cumple parcialmente lo que manda la ley, pero no se cumple lo demás porque no es incumplible. Es decir, las empresas que recién empiezan tienen vamos a decir, se registran en un sistema de registro público como empresa, pueden registrar incluso su marca, pero no van a contratar en materia de contratos profesionales o un contrato laboral, porque eso significaría costo enorme. Entonces lo que hacen es contratar
de manera directa a una persona que los ayuda, que colabora por horas, o que tienen simplemente que pagarle en recibo por honorarios, o lo que acá se llamaría en España autónomos. O sea, los que brindan servicios se constituyen como otros autónomos que brindan servicios, o sea, no como un contrato laboral, ¿no? Porque supone demasiados costos colaterales, porque como sabemos todos, cuando uno contrata personal en el marco de una regulación laboral, tiene que pagar costos de seguridad social, costos de vacaciones, costos de diferentes seguros, ¿no? Entonces, esa es la parte informal, ¿no? Entonces, pero tenemos, vamos a decir, una bondad, que es que las personas tienen iniciativa, son emprendedoras, eso sucede mucho, de hecho, en Brasil, en Colombia, en Perú, todos los años se fundan empresas. El problema está cómo hacer que estas empresas crezcan y no fracasen. O sea, una de las soluciones, de hecho, era el tema de formar clúster de empresas, ¿no? Porque son muy pequeñas y finalmente no pueden competir. Eso es un tema. Ahora, si las falencias por el otro lado, las falencias y el lado negativo, o vamos a decir, el tema que pone en jaque todo este sistema innovador, o todo este sistema de iniciativas emprendedoras, es, además de la burocracia y la tramitología, es el tema de los bajos niveles educativos. O sea, toda Latinoamérica está muy parecida en los resultados internacionales PISA, que ahora mencionaba, en Pensamiento Creativo, que se ha publicado recientemente, pero el indicador principal, porque, vamos, llevo años en el tema educativo, son dos pilares, básicamente, por los cuales se puede comparar un país. Es decir, antes de esta evaluación de la UNESCO, uno podía decir, sí, yo tengo los mejores médicos, pues, ¿no? Un país podría decir, yo tengo los mejores médicos cirujanos o de cirugía plástica, podría decir un país. Otro podría decir, yo tengo los mejores ingenieros químicos, pero la pregunta es, ¿qué estándar, bajo qué precepto se podían comparar? Y no lo había hasta el año 2000 que ya podemos comparar educativamente a los países. Entonces se crearon 3 estándares, ¿no? El estándar de pensamiento lógico-matemático, de inteligencia verbal y competencia lectora, y la aptitud para ciencias. Y en realidad es el único estándar que, con algunos defectos, es un estándar muy válido. Y en ese estándar toda Latinoamérica está más del 50% desaprobado. Entonces, es la línea base, esos exámenes tienen 6 niveles, y la mayoría de estudiantes que terminan la secundaria en Latinoamérica no aprueban el nivel 2. Solo para tener una idea, el nivel 2 es un nivel sumamente sencillo, pero eso grafica la mala educación y la pobre educación que hay a nivel escolar. Y ahí nos parecemos casi todos los países. Ahora, España tiene al 25% desaprobado, ¿no? Hay diferencias, por supuesto, con Hispanoamérica. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 50%, 51% de desaprobación a nivel global, algunos más, algunos menos, o sea, pero estamos por ahí todos por ahí. Obviamente Centroamérica está mucho peor. Rubén, quería comentarle, como esto, el tiempo avanza impresionantemente y usted es un hombre de gran capacidad de análisis, pero también nuestros oyentes necesitan, a mí entender, un poco más de divulgación más generalista, y yo tengo tantos, digamos, temas en cartera que, como usted se centra en un asunto, me permitiría, nuestros contertulios también, pues que vayamos más que a un monólogo, que yo también soy pesado en buen sentido de la palabra, digamos, ser más ágiles, y para eso le ruego que, más que analizar tan en profundidad una causa como usted y yo propendemos, que seamos un poco más divulgadores. Y, por ejemplo, yo querría entrar ya a saco, que dicen algunos al medio de la cuestión, y usted ha tenido grandes reconocimientos, incluso del ejército, que nos hable un poquito de su biografía para luego dar peso a sus, digamos, síntesis o análisis de tipo test, porque va muy deprisa el programa y ya han pasado casi 40 minutos aquí donde nos ve, y nos quedan un poco más de 30. Entonces, por lo tanto, yo le diría, usted, además de estos reconocimientos y de abrazar el aprendizaje y el superaprendizaje, incluso forma parte de fundar un club de inteligencia artificial en su país. ¿Puede hablarnos rápidamente,
sintéticamente este recorrido sobre sus méritos y llegar a este club de, digamos, de clúster de digitalización en su país, que usted ha presidido? Claro, Javier. Bueno, hace 10 minutos empezamos a hablar o a responder a tus preguntas y pensé que habías hablado de la hoja de vida, porque me pediste una hoja de vida. Es un poco incómodo hablar y poco elegante hablar de uno, pero yo preferiría que tú lo mencionaras. El año pasado... Tiene razón en lo que dice, como siempre. No, pero yo digo que casi mejor, usted sabe las motivaciones y yo conozco su currículum vitae, que decimos aquí, ustedes llaman hoja de vida, ese currículum o biografía profesional. A mí me llama la atención que un hombre del mundo jurídico haya conseguido formar parte de esa presidencia. Si nos explica eso me dará mi fundamento para que luego sus contestaciones tecnológicas pues sean todavía más, digamos, considerables y consideradas por nuestra audiencia. Mira, por eso, pero usted comente lo que vea pertinente. Disculpe mi interrupción de nuevo. Repito, ha conseguido ser presidente y ha tenido premios. Me gustaría que dijera sus méritos para luego que nuestra audiencia constatara digamos, la fuerza de sus argumentos. ¿Me explico, querido? Porque a veces soy un poco torpe, don Rubén. Ok, bueno, venga, sí, adelante. Yo dije que me considero un educador porque estudié una maestría en educación después de ser graduado en Derecho y Ciencias Políticas, y tengo 20 años haciendo software para el nivel educativo universitario, para el nivel escolar, y en ese trajinar hemos obtenido el premio del Congreso de la República por 15 años de aporte a la educación peruana. Hemos obtenido el premio de la Cámara Junior Internacional por la innovación para el mundo de posgrado con el método Lector Executive, que es un método para mejorar la inteligencia verbal y el pensamiento crítico, y también la lectura de alto nivel, porque trabajamos sobre un software que llega a los niveles más altos del estándar PISA y también a los niveles más altos de velocidad de lectura y desarrollo de la memoria a gran nivel. O sea, es la eficiencia para estudiar. Entonces, vamos a decir, por eso nos catalogamos como escuela de superaprendizaje, que es una marca nuestra. Entonces, en ese camino, el año pasado hemos formado también con la gente más importante, vamos a decir, más especializada. Hemos formado la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, de la cual soy director en el área educativa. Soy fundador, conjuntamente con un grupo de 11 personas, y todas ellas especializadas en diversas áreas, ¿no? Área de gobierno, área de salud, área de emprendimiento. Precisamente ahí hay un área de emprendimiento que está a cargo de una persona, Jorge Molina Barensen, y eso es la iniciativa que tenemos en Perú. También fui parte de los fundadores de Lima Tech, y que es el clúster de empresas tecnológicas que surgió ya hace 8 años, porque apuntábamos a tener una organización donde la unión hace la fuerza, ¿no? Y bueno, como SoftBell International, que es la empresa que yo dirijo, tenemos registrados 4 plataformas que están orientadas básicamente y en este momento a la universidad y al nivel de posgrado, que tienen estos programas de superaprendizaje con aplicaciones de inteligencia artificial que se adecúan a los diferentes perfiles de las personas para mejorar sus capacidades, que ahora se llamarán Power Skills, porque eso es lo que ha dicho el Foro Económico Mundial en su último informe el año pasado, que a raíz de toda la irrupción de la inteligencia artificial y de algún modo de la crisis de la universidad tradicional, lo que se requiere en los puestos ejecutivos son gente con estas power skills, ¿no? Que son capacidad de negociación, comunicación asertiva, capacidad digital, capacidad de autoaprendizaje. Estos son los aspectos que van a primar a la hora de definir un puesto ejecutivo. Felizmente para nosotros... Permite, Rubén, o sea, para que nuestra audiencia se entere bien, esto que usted llaman soft skill o power skill en versión actualizada serían
habilidades blandas, o sea, aquellas que no tienen detrás una técnica académica muy expertise, y estas habilidades blandas usted, si me es tan amable, las repite porque son muy necesarias y muy consideradas. Ya no se le llama, por lo tanto, soft, que viene de blando, skill, habilidades, sino que se llaman power skill, o sea, habilidades de poder, y que son, usted me acompaña, esas 4 plataformas que tienen negociación. Dígame usted esas 4, porque nuestra audiencia creo que debemos hacer un esfuerzo para que se incorporen todos nuestros hermanos latinos a este nuevo mundo de las habilidades necesarias para cualquier tipo de trabajo y de emprendimiento. Y estas habilidades, dígame usted, de las que ustedes están trasladando desde su empresa, que precisamente trata de soft belt, vamos, que sería en español, pues, cinturón de aprendizaje. En cualquier caso, ¿puede repetir esas habilidades, digamos, de power skill o habilidades de poder? Claro. Inteligencia verbal y comunicación asertiva, capacidad de negociación, pensamiento crítico, capacidad de autoaprendizaje y de superaprendizaje, básicamente esas son, sí. Y hay... Yo aquí querría también hacer hincapié, digo, porque sinceramente yo sé que tú tienes mucho nivel a nivel informático y de tal, y entonces yo creo que me atrevo a decirte, y corrígeme, que lo que tú pretendes es aprender a aprender, porque si alguien me comentó una vez que si se le apareciera la lámpara de Aladino y le pidiera un deseo, él diría, oiga, quiero que me posibilite aprender muy rápido, aprender, porque así tendré como una que llamaban aquí una navaja suiza, o sea, podré saber de todo y poder, por lo tanto, aplicar mis conocimientos y ser mucho más eficiente. O sea, es la mejor herramienta, digamos, nuestro cerebro a través del aprendizaje, que nos permite conseguir habilidades de toda índole y aprendizajes para poder desplegar una mejor efectividad. Para mí, un señor es más que otro porque sabe más que otro y sabe aplicar eso que sabe. Por lo tanto, usted se dedica a que la gente aprenda a aprender fundamentalmente en ese superaprendizaje, ¿o me estoy equivocando? Es correcto. Está definido como lo que mencionas. Otros lo definen como capacidad de autoaprendizaje. El Foro Económico Mundial lo define como capacidad de autoaprendizaje, y otros lo enmarcan dentro de las power skills, ¿no? O sea, es cualquiera de estos temas, ¿no? Es correcto lo que dices, Javier. Pues perdóname, que creo que hay una persona que quiere también hacer hincapié en lo que tú señalas, y que es una mujer vinculada al mundo del emprendimiento, y Brigitte me ha levantado la mano virtual y me parece que quiere comentarte algo. Si me preguntes esto, es, ya te digo, una especie de charla tertulia también. Dígame, Brigitte, dígame. Me gustaría saber el concepto de Rubén en cuanto a la capacidad del inglés de los latinos, porque les comento así rapidito, en una conferencia que dimos en Stanford, uno de los líderes de Stanford de reclutamiento en ese momento era Twitter, estaba a punto de ser comprado por X, ¿no? Convertirse en X. Me comentó justamente que le encanta la creatividad y el fast thinking, o sea, el pensamiento rápido y el pensamiento crítico de los latinos, pero que una de las peores deficiencias que él encontraba en el momento de reclutar era el nivel de inglés de los colombianos y de los mexicanos, que son 2 de las nacionalidades que ellos tienen mucho apetito. Silicon Valley tiene mucho apetito por estas 2 nacionalidades, y no lo puede decir abiertamente porque obviamente tiene que haber ciertas cuotas que tienen que llenar las empresas en Estados Unidos, pero que le preocupaba el nivel de inglés. ¿Cómo ves tú esa problemática, Rubén, desde tu perspectiva? Eso es correcto, es decir, tienes toda la razón, eso lo hemos visto ya hace muchos años. Es más, hay una plataforma de Y Combinator donde se presentan todos los innovadores, y si ganas el premio, pues entras en un círculo de ascenso como empresa innovadora, muy al círculo más alto. Pero para presentarse hay que hablar, todo el equipo tiene que hablar en inglés fluidamente para presentarse a ello. Entonces es definitivamente en el mundo de la innovación, de la startup y en general para estudiar y comunicarse en el mundo, el tema del idioma es una rémora, un impedimento o una falencia, ¿no? Una de las falencias, pero es culpa nuestra en muchos sentidos. Es culpa nuestra porque hemos permitido que la clase política
pues priorice, y eso también sucede en España, por supuesto. En España hay legislación a favor de que se conserven los lenguajes localistas, ¿no? Que la gente hable en catalán, que la gente hable en vasco, y esa es la principal razón, más bien o en gallego, es la principal razón más bien de la desunión, ¿no? Igual en mi país, o sea, hay muchos que son que se priorice el estudio de las lenguas autóctonas. Ahora, es culpa nuestra por ese lado, porque las personas debemos adaptarnos a la realidad y debemos más bien hacer que sea obligatorio que la gente aprenda un idioma y el idioma que más convenga en ese momento, ¿no? No porque sea predilecto el idioma inglés, o sea, a mí me parece mucho mejor el español, me parece mucho mejor el castellano, pero uno tiene que adaptarse a la realidad. Ahora, repito, es culpa nuestra por permitir eso y es culpa nuestra por permitir que el inglés sea el idioma más popular, porque podría haber sido el castellano. En realidad, el español lo hablan más países que el inglés. Y parte de Estados Unidos hablaba español, porque los primeros que llegaron a Estados Unidos fueron los españoles. Entonces, es una culpa nuestra por dos lados. Entonces, bueno, pues hay que apechugar, como dicen, ¿no? Y hay que enmendar. Querido Rubén, quería comentarle dos cosas. Creo que debemos también pensar, y usted me lo ha dicho, usted es un avanzado, está en la vanguardia siempre. A mí me ha descubierto, por ejemplo, esa posibilidad de que en 3 meses, con su superaprendizaje, una persona portuguesa podía aprender el español y un español podía aprender el brasileiro portugués. Entonces yo le pregunto, ¿no le parece una oportunidad de oro que también, tampoco son tantos, aquí en Europa creo que tenemos 200 lenguajes estos dialécticos secundarios y 17 primarios, pero yo creo que en todo el ámbito americano, con el inglés, el español y el portugués, y yo le comento, estas dos grandes lenguas, portugués y español, o brasileño y hispano, o luso y hispano, mejor dicho, esta iberofonía, ¿usted cree que en pocos meses, con su sistema de aprendizaje rápido y de lectura rápido que usted una persona podría, haciendo un esfuerzo, ¿en cuánto cree que podía poder dominar de alguna manera a un nivel de B2 o así, quiero decir, de tipo medio alto, una lengua como el portugués? Y perdóneme que entre tanto en concreto, pero yo creo que también estamos olvidando una lengua preciosa, y que en Brasil hablan 206 millones de personas, en África hablan varios cientos de millones, y que, en fin, en total casi son 400 millones. ¿Qué le parece esa transposición y ese aprendizaje del brasileño y del español y viceversa? Claro, qué linda pregunta. Bueno, yo he tenido muchos amigos brasileños y nos entendemos. Ahora, y yo lo que digo es, vamos, con la plataforma una persona puede aprender lo que antes se demoraba 4 o 5 meses en América Latina para aplicar un método que triplica tu capacidad de aprendizaje. Ahora se puede hacer en 5 semanas, o sea, poco más de un mes, ¿no?, de inmersión total con el software. La persona puede triplicar. La persona normal, para tener una idea, lee 180 palabras por minuto. Eso es un estándar. Antes no había estudios. Cuando yo empecé con esto, fuimos la primera empresa en hacer software de esto en el mundo. El año 2003 registramos ya una plataforma de mejora de la memoria y de la técnica de lectura veloz. Pero no nos quedamos en eso. Por algo decimos que en el camino hemos seguido innovando. Y no había marcos teóricos ni doctrinas sobre cómo mejorar estos niveles, tanto en los niveles del 1 al 6, en el nivel internacional de inteligencia verbal, que son los exámenes de la UNESCO, ni tampoco en velocidad de lectura. No habían estudios. Pero ya hacia el año 2011, 2012, 2013, ya empiezan a salir algunos estudios. Hay un estudio de Helen Abatzi que hizo para el Banco Mundial, que en la página 80 señala claramente que una de los problemas de los bajos niveles de inteligencia verbal y competencia lectora en América Latina es precisamente que la gente lee demasiado lento. Y eso, por supuesto, que lo sabíamos nosotros, que tenemos años en eso. O sea, cuando uno lee demasiado lento no hace sinapsis, es decir, se desconcentra, se distrae. Y hay otro problema: si la persona promedio en el mundo lee 180 palabras por minuto, más o menos 10%, ¿ustedes cuánto creen que es la velocidad del habla? Ahora mismo, ¿a qué velocidad estamos hablando? Bueno, sucede que es la misma, bajo el mismo promedio, es entre 180 y 200 palabras por minuto.
lo que una persona normal habla cuando vamos a dar una conferencia, narra una noticia. Si ustedes sacan un cronómetro y controlan un minuto, van a darse cuenta que, de repente ahorita estoy hablando más rápido, hablamos a 200 palabras por minuto. Pero, ¿y cuál es el tema? Que al momento de leer nosotros no necesitamos repetir mentalmente las palabras. Nosotros lo que necesitamos es entender las ideas de un autor. Y uno puede leer línea por línea sin ningún problema. Es decir, lee mejor si uno lee línea por línea. Algunos lo adquieren por un hábito de lectura, otros lo adquieren porque son, por naturaleza, vamos a decir, más rápidos, más inteligentes, con mayor capacidad. Y otros lo adquieren con técnica, estudiando una técnica. Y hay otros que nunca ni se enteran del tema, ¿no? Pero ahora, entrando para la respuesta, uno puede mejorar su capacidad de aprendizaje en 5 semanas, más el otro método, estamos hablando que es el Brian Method, que es el segundo de la plataforma, pero más allá de eso, si la persona tiene un buen hábito, porque no se trata solamente de que, vamos a decir, estudien con nuestros métodos, en realidad la persona puede ser autodidacta. El tema es que el idioma portugués, como el idioma italiano, se pueden aprender sin ningún problema en 3 meses. Es decir, o sea que, perdóneme, que aquí tenemos una notición. Usted debe de sacar, o puede intentar que con sus métodos de superaprendizaje de esa empresa que se llamaba SoftOne, que luego pasó a llamarse SoftBell, de cinturón de correa, SoftBell, puede conseguir con ese sistema que un brasileiro aprenda hispano en 3 meses y un hispano aprenda brasileiro de una manera aceptable en 3 meses. ¿Eso es cierto? ¿Me lo estoy inventando yo? Es correcto. Bueno, pues Javier. entonces somos lenguas hermanas que con un pequeño esfuerzo de unas vacaciones en Río de Janeiro de un mes y luego otros 2 meses estudiando, sin echar muchas novias, puede uno aprenderlo, ¿no es así? Así es correcto. Pues animamos a nuestra audiencia que que fraternalmente, una vez que dominemos esas 2 lenguas hermanas, pasemos a dominar un poquito el inglés, que tampoco pasa nada, y así haremos caso a lo que dice Brigitte, que tendremos un mercado enorme de 2 lenguas occidentales, las 2 lenguas más potentes, y pues las 3 lenguas del podium de las 3 lenguas más potentes de Occidente, y eso nos permitirá en esta sociedad digital pues tener mucha más calidad laboral, de vida y profesional y de amistad. ¿No cree usted que es una buena propuesta? Por supuesto que sí, y para empezar a las personas de la radio, a todos los que están ahí, por favor, ahí tienes mi contacto, Javier, con todo gusto y no sin ánimo de vamos a decir, como una colaboración nuestra, pueden considerar para ciertas personas el acceso a la plataforma sin ningún costo. Bueno, pero por supuesto. Lo agradezco mucho que dice superaprendizaje y de estas power skills, ¿no es así? Así es. Bueno, y siguiendo con el tema que es la plataforma SoftBell, tú la repites mejor que yo si quieres. Teníamos una pregunta, si no hay ningún contertulio en principio, que yo creo que es obligado. ¿Cómo andamos de startups en nuestros ámbitos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos cogiendo el tren de la historia o lo vamos a perder otra vez? ¿Eres optimista? Quiero decir, ahora viene una corriente enorme de esto que llaman la sociedad digital, información, etcétera. ¿Tú crees que podemos... ¿Cómo lo ves? Porque cuando hablamos de startups son empresas, startups que comienzan, y tú dices que bueno, estamos empezando, pero que ¿qué necesitamos para que este tren de la historia no nos vuelva a pasar? Bueno, yo creo que esto es como una nueva carretera. Hay igual, ¿no? Nada es tan blanco ni negro, ¿no? Las cosas no son así. Y además hay cosas positivas como cosas negativas. Nosotros de algún modo somos consumidores y seremos consumidores de la inteligencia artificial. Esto se hace con miles de millones, ¿no? Ya vemos la guerra que ha habido y felizmente la inteligencia artificial ha surgido con código abierto, ¿no? Y no es por hacerle propaganda ni nada, ni lo conozco, pero sé de la vida de Elon Musk. Elon Musk felizmente se paró y se puso muy firme respecto de que esto debería ser código abierto, porque si no, ninguna empresa de software podría haber usado ninguna API, ningún algoritmo para implantar o hacer aplicaciones de software. Felizmente en su primera etapa esto fue código libre, ¿no? Que imposible que se haga por una empresa pequeña, ¿no? Ni siquiera por una empresa mediana, solo es posible para una gran empresa. Pero ahora que somos consumidores hay que aprovechar la mejor parte de esto, que ha costado miles de millones. Entonces, aprovecharla para mejorar la educación, aprovecharlo para mejorar
los sistemas de gobierno, de control, de gestión, y aprovecharla para legislar bien también. Y ahí hay que ponerle un parámetro, sobre todo, a los 3 riesgos que existe: la propiedad intelectual, el riesgo de la privacidad y el riesgo de los datos personales. Yo creo que se debe utilizar, y todos debemos utilizar, y las empresas deben tener una tarea casi apostólica de enseñar a los profesionales a usar inteligencia artificial, porque de hecho van a ser muchísimo más productivos. Ahora, a nivel tecnológico, crear y competir con todos los que han creado la inteligencia artificial, pues estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Lo que sí debemos hacer, y yo creo que ahí tiene que ver España también, Javier, es que España tiene que hacer una tarea mucho más decidida para hacer una real hispanidad o una real comunidad iberoamericana. Es decir, es un mercado común, es una misma cultura, un mismo idioma, no tiene por qué haber temas de doble tributación, por ejemplo, a nivel legislativo, tampoco restricciones de que para laborales, tanto para americanos o iberoamericanos, como para los españoles. Simplemente es como si tuviéramos un pasaporte común, y claramente eso no le va a interesar a la Unión Europea, pero eso debe ser un interés permanente de España, de las autoridades de España. Entonces, creo que juntos podemos crear mejor tecnología, pero así solos crear tecnología de punta, lo dudo porque solamente podemos aprovecharla para ser más productivos. Ahora, en el mundo de las startups, Brasil está en una buena posición dentro de lo que cabe a nivel de América Latina, porque claro, Brasil es un gran país y es casi un continente, ¿no? 220 millones de habitantes, olvídese. Entonces tiene un mercado propio, hay masa gris, hay masa crítica. Entonces, de hecho que hay una élite del pensamiento, de la innovación y de gente de primer nivel. Entonces, pero hay que unirnos. Yo creo que hay que unirnos y lograr startups exitosas, ¿no? Sobre los 5 pilares que dice Peter Drucker, ¿no? Enseñarle a la gente a emprender bien, o sea, con visión, que es un pilar, con talento humano, o sea, el grupo humano es importante, capital humano, el hombre de los negocios y el experto en el producto. Todos esos pilares, y claro, el capital. Entonces, esos pilares hay que enseñarle a la gente bien para que no fracase. La asociatividad y reconocer esos pilares para ser un gran emprendedor y una gran startup con mucho futuro. Eso. Oye, quería comentarte, querido Rubén, que, bueno, hay otros países donde el talento y sobre todo la universidad, grandes universidades, están bastante vinculadas a el sector, digo, las americanas fundamentalmente, al sector de la innovación. Entonces yo quería decirte, curiosamente, además de esta conjunción, que diría alguno astral, de conocimiento por un lado, pero también de inversión, y por otro lado del lugar de encuentro, por ejemplo, todos es conocido lo que supone, y hay varios en Nueva York, en Silicon Valley, por ejemplo, y ahora va a Texas. Yo decía, qué curioso que allí donde ese conocimiento es más importante, los talentos se reúnen, las inversiones se aportan y ahí se configura algo especial. ¿Tú crees que estas, llamemos áreas tecnológicas o clústeres tecnológicos, deberían de esforzarse algunos países latinoamericanos o iberoamericanos por ir conformando ese lugar de encuentro, o lo ves difícil, tal vez porque ni la universidad ni tenemos fintech, o sea, empresas que inviertan en tecnología? Porque claro, si no invertimos en tecnología, me parece que vamos mal. ¿Qué te parece esto que te comento, querido Rubén? ¿Qué te parece esto de... Y ya terminamos el programa en breve porque se nos está pasando la hora. Repito, querido Rubén. Repíteme la pregunta, que se fue la señal, Javier. A ver, sí, vamos a ver, la pregunta es muy concreta, no sé si puedo sintetizarla más. Hay lugares que tienen donde se aúna el conocimiento tal vez con el respaldo de alguna universidad, el talento que viene a esos lugares, la inversión y la propia geografía, digamos, estatal y política, como puede ser Texas, ahora Houston, o puede ser Austin, o puede ser en su tiempo Silicon Valley. Tenemos algunos centros tecnológicos que tengan conocimiento, inversión, aporte de talento y apoyo, digamos, institucional y político, o se están conformando algunos en Iberoamérica. Claro, bueno, perfecto.
efectivamente, yo fui parte del Fondo de Ciencia y Tecnología del Perú, que tuvo a un abanderado, la número 1, la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que propuso y propugnó durante mucho tiempo que se legislara para tener un marco regulatorio donde empresa y gobierno trabajaran de la mano por las startups. O sea, que el Estado financiara a las empresas más innovadoras, pero les exige, y eso es el Fondo de Ciencia y Tecnología, que viene también con financiamiento del BID, que es que precisamente las innovaciones que pasan un filtro logren ser apoyadas por el gobierno, pero el gobierno les exige a la empresa que estén vinculados a una universidad, o sea, en alianza con una universidad para que se haga investigación, porque el rol fundamental de la universidad es hacer investigación, pero investigación que llegue a ser una innovación en el mercado, no investigación que se quede en un paper o en una tesis que nadie lee, sino en una innovación que logre ser, mejor dicho, en traer al mercado un producto o servicio que logre ser una innovación exitosa. A eso se debe apuntar. Eso sucede en Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos es grande, o es el primer país, por sus universidades, porque sus universidades hacen investigación, se unen a la empresa, y esto de la inteligencia artificial también ha surgido con gente investigadora, ¿no? De varios sitios. Entonces, lo que quiero decir es, el marco regulatorio y legal es importantísimo, pero hay que tenerlo como un concepto decidido entre todos los que hacemos, entre periodistas, entre académicos. Debemos tener el consenso de que esa es la única vía, esa es la vía más productiva, porque por ejemplo en Estados Unidos su educación pública también es mala, pero sus universidades, mejor dicho, el nivel básico, pero las universidades, hay universidades de primer nivel donde durante 20 años o 2 décadas los chinos se han ido a capacitar y después han regresado a su país a hacer tecnología de punta, porque se han embebido de lo mejor que hay. Entonces, de hecho, esa es la alianza perfecta, empresa, gobierno, universidad. Ya se da en América Latina, pero se tiene que dar con mucha mayor fuerza. Eso es, Javier. Pues muchísimas gracias, ya hemos agotado el tiempo y casi hasta tu buena paciencia. Y Rubén, sé que hoy tenemos muchas cosas pendientes, ya pasamos un poquito. Si algún corresponsal o alguien tiene ese minuto que dicen último minuto de oro para comentar algo sobre la temática de digitalización empresarial en Iberoamérica con startups y todo lo que supone este mundo de la innovación disruptiva que estamos viviendo, si alguien quiere comentar algo, yo por supuesto, y también a nuestro invitado, y luego ya cerramos el programa en breve. Vamos a intentar ser sintéticos, pero siempre con ánimo de servir y de ser útil a nuestra audiencia. Dígame alguno si quiere algo, y si no, pues... Bueno, mi querido hermano, acá estamos. Sí, nosotros estamos escuchando acá, ¿no? Y realmente muy interesante el tema. Y así, yo complementando lo que Brigitte ha dicho, ¿no? Hoy nadie quiere aprender inglés más, la gente lo que quiere es mandarín. Los chinos tomaron cuenta de nosotros acá en la América del Sur, ¿no? Y estamos ahí aprendiendo Kung Fu y también ya estamos comiendo de palitillos, mis queridos hermanos, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, cuanto más demora, más difícil se pone Estados Unidos, más los chinos ganan. Pero bueno, yo quería hablar con nuestro querido Rubén, ¿no? Principalmente dentro de todo eso que hemos escuchado. Hay detalles, Rubén, por ejemplo, na área de innovación tecnológica, que acá en Sudamérica hay mentes muy brillantes, ¿no? Dentro de lo que son las programación y automación. ¿Cuáles son, así, cómo tú ves que va a estar los próximos años Sudamérica, Latinoamérica, en comparación a Europa e também a Coreia del Sur, não? Que hoje é uma potência internacional em lo que é programação e automação. Como você vê isso daí para o futuro e quais são as perspectivas e que têm que fazer os governos para melhorar isso? Bueno, lo que veo es que en el campo de la tecnología básica, es decir, de la creación de los grandes inventos, de las grandes patentes, como usted sabe, Gilson, ya teníamos en 1965 casi en los mismos ingresos per cápita que los países
llamados tigres del Asia. Y mira lo que pasó. Ni toda América Latina junta logra patentes como solo lo hace un país, Corea, ¿no? Entonces, se imagina a lo que hemos llegado. ¿Y por qué hemos llegado a eso? Por el populismo. O sea, es populismo, no hay otra palabra. Es decir, en vez de apostar por abrir los mercados a la gran inversión, a los grandes empresarios, nos hemos cerrado, nos hemos encapsulado. Entonces, yo digo que esto no hay una respuesta definitiva. O sea, por un lado, como digo, veo como una nueva gran oportunidad, una nueva carretera con código abierto de la inteligencia artificial que nos va a permitir innovar sobre esa base de conocimiento. Pero, a ver, mientras en otros países como China, como Estados Unidos, y ojo que Europa también se está quedando, ¿no? O sea, díganme ustedes, y eso es una autocrítica que me duele porque obviamente me siento un español adoptado, entonces además tengo ancestro español, pero el tema es que España tampoco ha inventado o tiene un gurú o alguien que haya inventado pues algo en los últimos 20 años, ¿no? O sea, ¿quiénes son los hombres más importantes, empresarios o innovadores o vamos a decir un unicornio español? Bueno, no está en el campo de la tecnología, por ahí está en el campo de los retails, en el campo de la hostelería, del turismo, en eso es potencia, pero en el campo de la innovación no. Entonces no es tan fácil. Ahora, Brasil, por supuesto, tu país, tiene una gran oportunidad porque tiene un gran mercado y porque además, vamos a decir, tiene también grandes universidades. Entonces lo único que tiene que hacer es una mejor legislación que se abra al mundo. Decirle a Elon Musk, así como va, que vaya a poner sus empresas a Brasil. Y así deberíamos hacer todos los países, un mercado común en todo, en intercambio universitario, vamos a decir, en trabajo, sin necesidad de visa, un solo documento para todos. Eso deberíamos hacer. Está probado que la unión hace la fuerza. Y eso sería, y hay mucho más por hablar, pero le dije a Javier que tenía otra conferencia ahora en el Club La Nueva España. Sé que ya estoy tarde, Javier, perdóname, mil perdones. Por supuesto, abandone usted esta sala de conferencias porque ha sido un honor que usted propone esencialmente integración, ganas de aprender e incorporarnos a la corriente de transformación tecnológica y de conocimiento que viene. Con eso creo que podemos seguir en contacto porque es un lujo y un prestigio contar con un peruano que nos da consejos a esta vieja Europa en cierto sentido y a esta España que también tiene mucho que aprender del talento de nuestros hermanos iberoamericanos y latinos. Muchas gracias y yo, Rubén, con tu permiso voy a comentar que, como bien sabes, es un tema muy importante para mí esta incorporación y este punto crucial de nuestra historia iberoamericana. Con esta rica diversidad cultural y este potencial sin límites, yo he hecho un pequeño trabajo para que nos ayude a eso que tú dices, al camino, a la carretera hacia un futuro más brillante y más próspero. Pero para lograrlo tenemos que abrazar lo que tú señalas, unos sistemas educativos, unos sistemas de inversión institucionales que nos adentren más fácilmente en la digitalización y en las tecnologías emergentes y que esa transformación no es solo una opción ya, es una necesidad imperiosa porque hoy en día con esa digitalización nuestros alumnos, nuestros jóvenes y nuestras generaciones que vienen pueden apartar y compartir esto que podemos decir que es la calidad de vida. Y yo, permítame compartir algunas razones que he expuesto. La primera es la competitividad y el aumento de la productividad que nos va a permitir que en un mundo cada vez más conectado los individuos y las empresas que quieran no ser, que apuesten por la educación van a tener una herramienta, porque esto es lo que tienen que hacer los gobiernos y se ha reconocido el derecho a la conectividad. Ese es un esfuerzo que vía satélite o por donde fuera que cojan debe de toda la población tener acceso. Esa tecnología nos permitirá competir en igualdad de condiciones en una
colectivo, digamos, cultural de más de 700 millones de personas que, como tú bien dices, si nos integramos y nos uniéramos más, pues tendríamos casi un mercado casi pues enorme, ¿no? Que hoy en día los mercados tienen que ser a nivel, digamos, continental, pero con una gran unión, porque como tú bien sabes, en España y yo contigo como peruano nos encontramos muy familiarmente y afectivamente unidos. También, además de esa productividad y competitividad, la inclusión social, la inclusión, la integración de los más desfavorecidos, la digitalización puede cerrar esas brechas y garantizar que todos tengan acceso a unas nuevas oportunidades. La educación, la atención médica y todas estas tecnologías pueden mejorar enormemente la calidad de todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que están más alejados y en zonas de difícil acceso. También la innovación y el emprendimiento con las startups y apoyar a esos emprendedores que impulsan esta economía global, pero que sobre todo debe ser continental, y que Latinoamérica y con Iberoamérica, o sea, y tender esos puentes hacia Europa. Yo me permito que al abrazar la digitalización estamos abrazando nuestras tradiciones y crearemos un entorno propicio para esa creatividad que nos puede dar alas para el futuro de nuestra colectividad iberoamericana. Luego, la eficiencia y productividad. Las tecnologías optimizan todos los procesos y reducen los costos y aumentan la productividad y la eficiencia. Tienen que darse cuenta de que no hay que tenerle miedo a estas herramientas, al contrario, por primera vez. Antes teníamos herramientas que multiplicaban la fuerza física de las personas y la energía de las personas, y que podíamos volar en esas herramientas, que era más que cualquier caballo. Y nadie que haya montado un caballo va a negar hoy el avión. Pues les digo, hemos llegado a una nuevas herramientas que permiten multiplicar nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestro talento, el talento humano, pues de la misma manera que, creo yo, si somos seres sensatos, estas herramientas van a aumentar la productividad, lo cual van a conseguir que muchos millones de personas puedan salir de la pobreza. Por último, una resistencia y resiliencia que se dice ante los desafíos. Hemos visto que esta pandemia mundial del COVID nos mostró la importancia de la digitalización para mantener unidos y con la continuidad de los negocios y los contactos sociales. Hemos sorteado sin mayor una pandemia mundial de alcance tremendo y aquí estamos otra vez recuperándonos. Esa resiliencia, esa recuperación, las tecnologías de la información nos las hacen mucho más potentes frente a posibles crisis futuras. Y por último, yo creo que Iberoamérica, la América Latina, todos nuestros hermanos, no podemos esta vez quedarnos atrás. Debemos de abrazar esta digitalización con valentía y determinación, porque ya no caben excusas. Tenemos una lengua que nos une, a veces nos separa, pero en cualquier caso podemos aprender unos de otros y juntos construimos ese futuro más próspero, inclusivo e innovador que propone nuestro invitado Rubén Correa, del cual estoy muy orgulloso de haber traído. Gracias a todos por sintonizar en nuestros programas, gracias a nuestros corresponsales y hasta la próxima. Un abrazo, queridos audiencia. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.